Bienvenidos a la actividad síncrona número 3 de la unidad curricular Microfinanzas. Les habla la profesora Pilar Herrera Silva. En esta ocasión hablaremos de temas de la unidad número 3 o núcleo temático número 3, cuya unidad de competencia será gestionar microcréditos en entidades financieras para impulsar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Tema específico de estudio: el microcrédito, la clasificación del microcrédito y el microcrédito en Venezuela. Vamos a recordar en las primeras clases cuando decíamos, habíamos mencionado muchas cosas, pero entre ellas habíamos hablado de los microcréditos, un poco de los microcréditos. Pero podemos decir que, para recordar, son pequeños préstamos destinados a emprendedores, personas de bajos ingresos o microempresas que no tienen acceso a la banca tradicional. Esos microcréditos están enfocados ¿para qué? Para financiar actividades y facilitar el autoempleo, actividades productivas. Y pues por supuesto tienen una gran clasificación. ¿Cómo nacieron estos microcréditos? Fue a través del economista pakistaní Mohamed Yunus, que quería mejorar la vida de sus vecinos. Él conoció un grupo de mujeres que se dedicaban a realizar, para fabricar muebles de bambú, pero generalmente carecían de cierto capital, necesitaban una financiación y por supuesto recurrían a prestamistas que les sometían a unas condiciones de tasas muy elevadas y tenían que recurrir a ellos porque no tenían acceso a los bancos tradicionales, pues. Él les prestó $27 sin pedir garantía a cambio a cada una. Y así fue como se le fue ocurriendo y abriendo el camino de lo que hoy conocemos como el microcrédito. Él más tarde fundó el Banco Grameen, que está enfocado a este tipo de préstamos. Y por ello, en el 2006, él recibió el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Porque por su labor, pues. Eso hizo que él fuera un ícono del microcrédito en el mundo de las microfinanzas y a través de eso, pues, se ha regulado este tipo de actividad, este tipo de crédito. Y de esta forma, pues, existe como una subbancarización. Y es una fuente de financiamiento, vamos a decirlo así, que coadyuva con las personas de bajos recursos, porque los dotan de una liquidez inmediata a los pequeños emprendedores y por supuesto, de que se les es muy difícil acceso a créditos o préstamos. Eso fue desde que él inició esta idea en los años 70 del siglo pasado. Estos créditos, estos microcréditos, pues se han perfeccionado y han evolucionado. Y se puede decir que están destinados a poner en marcha pequeños negocios y contribuir a que, en cierta manera, salgan esas personas de la pobreza. Hoy día sirven para financiar pequeñas y medianas empresas. Y en algunos países, al segmento de los créditos de consumo. Pero estos hoy día tienen una gran clasificación. Vamos a mencionar algunas. Tenemos según su finalidad. Esta es la clasificación que se dice que es la más común,
y define para qué se utilizarán los fondos. Tenemos dentro de, según su finalidad, tenemos el microcrédito productivo, que está destinado pues a financiar esas actividades económicas que generan cierta cantidad de ingresos que se utiliza para la compra, como por ejemplo de activos fijos, maquinaria o capital de trabajo, como también se utilizan desde el punto de capital de trabajo para insumos, compra de inventario y por supuesto para la expansión del negocio, pues. Tenemos también dentro de, según su finalidad, el microcrédito social, que más que todo está enfocado en la inclusión de colectivos más vulnerables, tratando de que su objetivo principal sea la superación de la pobreza y el autoempleo. Y este tipo de crédito a menudo tiene condiciones más favorables o acompañamientos técnicos. También tenemos el microcrédito de consumo desde el punto de vista de según su finalidad, que es aquel que está orientado a cubrir pues, necesidades personales o familiares inmediatas, bien sea desde el punto de vista de salud, de educación, de reparaciones del hogar. Es menos común que el productivo desde el punto de vista de las microfinanzas. Según el tipo de garantía, es otro tipo de crédito. En muchas ocasiones, por supuesto, no ti- los beneficiarios de estos microcréditos no tienen una garantía o no tienen bienes que hipotecar y entonces se utilizan métodos alternativos. Por ejemplo, desde el punto de vista de ese crédito, se llama el crédito grupal o de solidaridad. Pues se otorga a un grupo de personas que se garantizan mutuamente. Por ejemplo, si un miembro no puede pagar, el grupo asume la deuda, lo que incentiva, por supuesto, a la responsabilidad colectiva. Otra forma es el crédito individual que se basa, por supuesto, luego de haber hecho un examen exhaustivo, analizar si tiene capacidad de pago del negocio y la confianza en el emprendedor. A veces se utiliza garantías fiduciarias, un codeudor o prendaria sobre bienes, si algún bien del negocio. Según el entorno geográfico, puede ser microcrédito rural, microcrédito urbano. ¿En qué consiste el microcrédito rural? Pues está adaptado a los ciclos agrícolas. Los plazos de pago suelen ser más largos o ajustados, por supuesto, a las épocas de cosecha. Está destinado, pues, a ese sector. Tenemos los microcréditos urbanos que están enfocados en actividades de comercio y servicios en ciudades. En este hay una rotación más rápida de capital y, por supuesto, los pagos deben ser más frecuentes, semanales o quincenales. Según el monto y la duración, existe el microcrédito convencional, que son, pues, vamos a llamarlo así, préstamos de bajo monto y que con plazos cortos, generalmente entre 4 a 12 meses. Tenemos entonces también los, los mini créditos o nanocréditos, que son, por supuesto, versiones más pequeñas y rápidas, que a menudo son gestionadas de forma online para resolver imprevistos financieros. Hay otra serie de clasificaciones de microcrédito. Hay unas que tratan desde el punto de vista del destino o el uso. Tenemos el microcrédito de producción o productivo, que ese está orientado a la captación de capital de trabajo, pero para comprar materia prima, maquinaria o inventario para iniciar o expandir un negocio. Esta es otra forma de concebir desde el punto de vista de la clasificación los microcréditos. Entonces, ese es según el uso o el destino, entonces puede ser un microcrédito de producción o productivo. También desde ese punto de vista de destino o uso, podemos hablar de un microcrédito de consumo personal, que es para destinar necesidades familiares, personales, como la mejora de la vivienda, destinado para la salud o la educación.
Tenemos por metodología de garantía, está el crédito grupal, el crédito individual, muy parecido a lo que habíamos, muy parecida a la clasificación vista anteriormente. Por sector económico está el comercial, el agrícola rural, el de servicios, pero en general podemos, podemos decir que los microcréditos tienen ciertas características. Y esas se refieren, por ejemplo, a los montos, a las garantías, a los plazos y pagos y a las entidades que se prestan para ello. Tenemos, en cuanto a los montos, generalmente esos montos este, son reducidos, son pequeñas, vamos a llamarlo así, de poco capital, pues. O sea, el monto del crédito que solicitan es bajo y, por supuesto, están adaptados a la capacidad de pago del pequeño empresario. Bueno, las garantías generalmente no requieren garantías reales como hipotecarias, sino que muchas veces son fiduciarias o de la confianza. Los plazos y pagos, hay plazos cortos, de 4 o 5 meses, con cuotas frecuentes a menudo semanales o quincenales. Hay unos un poco más largos, con un plazo mayor. Generalmente las entidades que los otorgan son entidades que están desde el punto de vista de las microfinanzas, ONGs, cajas de ahorro o ciertos bancos que están especializados. Muchas veces los emprendedores se preguntan, ¿cómo hago para acceder a un microcrédito? Sí se deben cumplir ciertos criterios básicos, aunque por supuesto los requisitos específicos en relación con la banca tradicional no son tan estrictos a la hora de otorgar un microcrédito. Y puede variar también esos requisitos según el banco que lo otorga. Pero en general es fundamental, vamos a llamarlo así, mm, es fundamental que el emprendedor, vamos a llamarlo así, investigue con las diferentes instituciones o entidades que prestan este tipo de servicios para, por supuesto, conocer cuáles son los recaudos que solicitan, que se solicita en un microcrédito. Más adelante, cuando nos toque Venezuela, vamos a hablar específicamente de algunas cosas requisitos que solicitan en Venezuela. También existen los llamados mini créditos. Existen ciertas diferencias entre un microcrédito y un mini crédito. Muchas veces la dificultad para acceder al crédito por parte de algunos ciudadanos o emprendedores, pues, ha provocado también el auge de que algunas empresas dedicadas a la concesión de mini préstamos o de mini créditos rápidos online, que entonces existen este tipo de empresas que se prestan a la concesión de esos mini préstamos o de mini créditos rápidos online. O sea, son personas que necesitan emprender una pequeña cantidad de dinero, mucho menor, de manera urgente y recurren a este tipo de financiación. Una de las principales diferencias entre esos créditos rápidos, los microcréditos, es que estos mini créditos están enfocados al segmento de préstamos al consumo, que bueno, se dirigen a personas que quieren adquirir un bien, sufragar una pequeña deuda. En cambio, los microcréditos generalmente tienen como objetivo pues impulsar el aparato productivo, un negocio, un proyecto, pues un proyecto productivo. Otra cosa es cómo se devuelven los intereses. Por ejemplo, se tienen que devolver en muy corto tiempo los mini créditos y un tipo de interés más alto y por supuesto con unas comisiones también más altas. También hay ciertas ventajas e inconvenientes que se presentan con los créditos, con esos mini créditos. Porque podemos decir que esos mini créditos
a pesar que son rápidos, resuelven un pequeño problema, eso también trae la descapitalización de la persona que lo, como decir, los pide prestado, pues. Una de las ventajas que tienen los microcréditos, vamos a hablar de los microcréditos en este caso, ¿qué ventaja o desventaja en este caso tienen los microcréditos? Por ejemplo, las ventajas que son más rápidos de contratar, se necesitan pocos trámites, se conceden sin demasiadas exigencias económicas o garantías. El cliente siempre sabe cuál será el costo exacto de su préstamo. ¿Qué inconveniente? El plazo de devolución suele ser corto, las condiciones de pago muy poco flexibles, las tasas de interés que se aplican suelen ser superiores, por supuesto, y ciertas comisiones por impago. Entonces, una de esas principales ventajas, ¿por qué se dice que son rápidos de contratar? Porque muchas veces los suelen conceder este, con con pocos trámites, con, con pocas exigencias. En cuanto al microcrédito en Venezuela, podemos decir que en los últimos años se ha reactivado progresivamente y ha crecido pues este tipo de crédito y está enfocado principalmente en el sector de los emprendedores y de las pequeñas unidades de producción o las pymes. ¿Para qué? Para dinamizar la economía nacional. Se dice que los préstamos bajo esta modalidad presentan ciertas características específicas debido, por supuesto, a su entorno económico. Por ejemplo, uno de esos es que esos créditos están indexados. Existe la indexación del crédito. ¿Por qué? Porque la mayoría de los créditos que se otorgan en las llamadas unidades de valor de crédito. ¿Qué significa esto? Que el monto solicitado en bolívares se divide por un índice, el cual está en función del tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela. Entonces, al momento del desembolso, se paga en bolívares, pero que según el valor de dicha unidad o valor de crédito para la fecha. ¿Qué podemos decir entonces? Que la unidad de valor de crédito en Venezuela es un mecanismo de indexación establecido por el Banco Central de Venezuela. ¿Para qué? Para ajustar esos créditos bancarios al tipo de cambio. O sea que al otorgarse el monto del crédito por parte del solicitante, se le otorga el préstamo, ese monto debe ser indexado. Una vez indexado y pasado de bolívares a unidades de valor de crédito, cuando se pasa a las unidades de valor de crédito, o sea que se pasa de bolívares a unidades de valor de crédito, se está indexando. Y por ejemplo, cuando se va a pagar la cuota o la primera cuota, vamos a llamarlo así, a su vencimiento para el pago de ese microcrédito, dependiendo del número de cuotas, el tiempo, etcétera. Y claro,
a su tasa de interés ya calculada, este, se recurre, por supuesto, a la hora de pagar la cuota, al índice de inversión. ¿Quién arroja esa información diaria del índice de inversión y por qué se dice que es diaria? Bueno, el momento que toque pagar el crédito, se busca el índice de inversión. Por supuesto, se multiplica la cuota por ese índice de inversión, cuya información pues la arroja el Banco Central de Venezuela. Entonces, para convertir los bolívares otorgados en un crédito a unidades de valor de crédito, o sea, al recibir el crédito que se recibe en bolívares, se debe indexar a través de la unidad de valor de crédito. ¿Cómo se hace eso? Aplicando la fórmula del cálculo de la unidad de valor de crédito, que es el monto del crédito en bolívares sobre el índice de inversión de ese día. ¿Quién te da la información del índice de inversión de ese día? El Banco Central de Venezuela. Aquí abajo está el enlace y ahí aparece el índice diario. Allí te va a arrojar la información de cuál va a ser tu monto otorgado en el microcrédito en unidades de valor de crédito. Ese monto en valor de unidades de crédito, ese es el monto de tu crédito indexado. Ahora, si te toca pagar, cuando te toque pagar, por ejemplo, el pago en bolívares de tu cuota, que ya la has obtenido, por supuesto, utilizando la tasa de interés que se te concedió para el pago de la cuota, una vez que tú tienes tu cuota, para saber cuánto te toca pagar, porque tú la tienes en unidades de valor de crédito, pasarlas a bolívares, cuánto te toca pagar el bolívar. Entonces, la fórmula de cálculo de la cuota en bolívares al día es el monto de la cuota por el índice de inversión de ese día, que por supuesto es diferente al de este día cuando se lo hiciste al monto total del microcrédito otorgado. Por ejemplo, se debe pagar la primera cuota de bolívares de un microcrédito al 6 de marzo de 2026. ¿Cómo sabes cuál es el valor del índice de inversión? Porque esa cuota la tienes que multiplicar por este índice de inversión. Te diriges al enlace que te va a indicar cuál es el índice de inversión para este día, que te toque pagar la cuota. Yo me fui a este índice y el índice, o la, ese índice para ese día, que es 2,10719164. Este es el índice de ese día. Ese es el índice de ese día. Yo sé el monto de la cuota, lo están diciendo aquí, que la cuota es de 10.367,23 en unidades de valor de crédito. ¿Cuánto tengo que pagar en bolívares? Pues multiplicas el monto de la cuota en unidades de valor de crédito por el índice de inversión, el cual ubicaste aquí en la página, y aquí, que lo obtuvimos y aquí está. Entonces, la cuota por el índice de inversión ya lo transformé ahora en bolívares. De unidades de valor de crédito, lo transformé en bolívares a multiplicarlo por el índice de inversión. Este es el valor que te va a tocar pagar de la cuota para ese día. 21.845,74. O sea que cuando recibes el crédito, debes indexarlo
Aquí está a través de unidades de valor de crédito y te da el monto en unidades de valor de crédito. Luego, tú haces el cálculo para obtener las cuotas mensuales para el pago dependiendo del tiempo que te den y de la tasa de interés. Una vez que obtengas las cuotas y te toque pagar, vencido el tiempo, vamos a suponer que al mes siguiente tienes que pagarlo, pues entonces vamos a, eso vamos a suponer que te arrojó que tienes que pagar la primera cuota de 10.367,23, pero esto está en unidades de valor de crédito. Lo tienes que transformar a bolívares para el pago. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es esta que está aquí. La fórmula de cálculo de la cuota del día es la cuota en VC por el índice de inversión. Entonces, aquí tenemos la cuota por el índice de inversión. Lo traemos entonces a bolívares y esto es lo que toca pagar al que se le prestó ese dinero para la fecha. Podemos decir entonces que aunque el capital esté indexado en VC, gene- es importante que se considere pues la tasa de interés para el cálculo o la obtención de la cuota. Otra cosa que se considera en cuanto al microcrédito en Venezuela es la variabilidad. Con ese índice de inversión, está como, podemos decir, que fluctúa con el dólar oficial. Y ese monto en bolívares, se deben pagar los créditos. Y por supuesto, cada mes cambiará esa cuota, aunque pueda ser que esa unidad de valor de crédito sea la misma. ¿Por qué? Bueno, porque el tipo de cambio, nos damos cuenta que en Venezuela el tipo de cambio oficial varía diariamente. Otros es la tasa de interés. En cuanto a la tasa de interés, es importante señalar que a partir del 21 de enero del 2026, los microcréditos en Venezuela pues, se rigen por la resolución número 25, el 251201 del Banco Central, que establece que las tasas de interés anual son del 12% sobre el saldo. Y este debe ser indexado mediante la unidad de valor de crédito. Entonces, ¿qué? Esta medida busca indexar los créditos para proteger el valor del dinero frente a la inflación. Una característica especial una característica de los microcréditos en Venezuela es que están orientados a financiar actividades productivas de pequeña escala. Y los plazos de financiamiento varían entre 3 meses como mínimo hasta 24 o a veces 36 meses. Eso, por supuesto, va a depender de la institución bancaria, el destino de los fondos, la evaluación del riesgo, aunque los plazos más comunes son a corto plazo, menos de 12 meses. Hay instituciones que ayudan en cuanto a información sobre esos microcréditos, como Banco de la Mujer. Y allí también se consiguen convertidores en líneas para facilitar el cálculo de lo que acabamos de hablar. Otra cosa es los principales bancos y programas que otorgan esos microcréditos en Venezuela. Tenemos que el Banco de Venezuela, que es el líder en la cartera crediticia, con programas como Emprende BDB, Mujer BDB, que está orientado a mujeres productoras a través del sistema Patria. Está Bangente, otra institución especializada exclusivamente en microfinanzas y que ella permite solicitudes directas hasta desde el celular para pequeños negocios. En cuanto a Banesco, pues ofrece el crédito para emprendedores
hace hincapié en las personas naturales, pues que posean alguna actividad económica y que esté activa. Otro, Bancriser, que enfoca sus microcréditos en clientes que, por supuesto, demuestran alta facturación a través de sus puntos de venta. Así también podemos hablar del Banco Nacional de Crédito, el Banco Venezolano de Crédito, el Banco Plaza, que mantienen activas sus carteras para la prestación de este servicio. ¿Qué requisitos, desde el punto de vista del microcrédito en Venezuela, pues en general, hay ciertos requisitos? Y esto van a variar según la institución, pero los más comunes podemos nombrar como que el solicitante debe tener una cuenta bancaria activa en la entidad que solicita el microcrédito. Algunas entidades, yo creo que hoy día la mayoría permite una apertura online. Pues también deben haberse registrado en el portal de Emprender Juntos. Y para ello, por supuesto, es porque es necesario. ¿Para qué? Para la certificación de emprendedor en programas públicos. La copia de la cédula de identidad, el RIF vigente, y tienen que mostrar un presupuesto o plan de inversión del proyecto. Otra cosa importante, evidencia de ingresos o estados de cuentas recientes. Algo importante es que se debe contar con un flujo de caja que supere el costo del interés y la indexación cambiaria para garantizar la sostenibilidad del pago. O sea, a la hora de mostrar, de solicitar el crédito, es importante pues mantener un flujo de caja que supere el costo del interés y la indexación cambiaria, por supuesto, para garantizar la sostenibilidad del pago que deben hacer cuando se venzan las cuotas. No me queda más que decirle que cualquier sugerencia, duda o comentario lo pueden hacer a través del foro de dudas y sugerencias de la plataforma virtual. Me despido